Bienvenidos a la clase del día de hoy. La clase pasada estuvimos observando unas características éticas que permearon el pensamiento filosófico de Confucio y que además permitieron el buen desarrollo de una convivencia y la transformación de una sociedad. Este pensamiento ético liberó a la sociedad de Confucio y ha permitido que cada una de sus enseñanzas, de sus normas morales, sean aprendidas en las escuelas de China como una filosofía de vida. Hay una ciencia que es muy importante, pero de la cual muchos no quieren escuchar el día de hoy, muchos no quieren aprender, y es la historia. Por eso vamos a ver el pensamiento de este filósofo judío, Flavio Josefo, a quien le debemos el conocimiento de hechos importantísimos durante la época grecorromana. Sus libros apuntan a la vida, al desarrollo de la comunidad judía, a la vida de algunos emperadores, sus hechos más importantes, la historia de Roma dentro del contexto social y político de los judíos, y pues vamos a ver cómo este hombre llega a ser un gran historiador, siendo judío, un gran historiador para el Imperio Romano. La historia viene a ser entonces la narración de hechos que han ocurrido en el pasado. Pero resulta que esos hechos no son acciones emitidas por la naturaleza o por los animales. Quienes hacen historia son los seres humanos. Y la historia se ha plasmado a través de la oralidad o de la escritura. Ahora, el centro de la historia viene a ser el ser humano. Y somos trazados por esa temporalidad, por esa historicidad, a tal punto de que somos el resultado de las acciones que otros individuos, que otras sociedades hicieron, y que como resultado nosotros, con todo un bagaje de cultura, con todo un bagaje de creencias, venimos a nuestra existencia. Esto quiere decir que nuestra existencia, nuestro pensamiento, nuestra cultura ha sido determinada por otros. No puede haber historia si no está el ser humano como centro de ella. ¿Qué quiere decir esto? Si ocurre una catástrofe natural y no hay un ser humano que la presencie, no pasa a ser contado a la historia. Pero si esa catástrofe natural ocurre en un lugar donde hay una población demográfica muy alta o muy baja, pasa a la historia. Porque hubo una afectación a la existencia de unos seres, de unos individuos. Conocer nuestras creencias, conocer otras culturas, conocer nuestra religión, se debe a todas las narraciones, tanto escritas como orales, que se han transmitido de generación a generación. Es decir, que Flavio Josefo es un gran pensador porque vio en la historia la importancia para transmitir cultura, para transmitir una narración que otorgue sentido a la existencia del ser humano y para transmitir los hechos que su sociedad hizo para que nosotros desde el futuro, un futuro pues obviamente tomándolo a él como punto de partida, para que nosotros como futuro conociésemos el por qué estamos aquí,
el por qué creemos y practicamos ciertas doctrinas religiosas y demás. Somos entonces el resultado de lo que esas otras personas influenciaron, hicieron, creyeron y fue pasado a la historia. No podemos conocer nuestro presente si no echamos un vistazo a nuestro pasado. Aquí entra Flavio Josefo entonces, como un hombre importante por escribir la historia no solo de los romanos, sino también de los judíos. Cabe resaltar que la historia está impregnada por una ideología, y vamos a conocer por qué la historia de Flavio Josefo está impregnada por una inclinación en algunos momentos por los judíos y en algunos momentos por los romanos. Y esto es porque él estuvo inmerso en aquellos líderes que querían rebelarse contra Roma. Y cuando Roma los vence, Flavio Josefo es arrestado y es llevado con los generales romanos. Uno de esos generales es Vespasiano. Y Flavio Josefo, muy sagazmente, profetiza que este hombre va a llegar a ser un emperador. Esto le hace crecer el ego a Vespasiano, y Vespasiano lo toma como su protegido. 2 años más tarde, Vespasiano se convierte en emperador. Libera a Flavio Josefo y lo convierte en uno de los historiadores más importantes para el Imperio Romano. Esto permitió que Flavio Josefo se congraciara con los romanos y por ende, de ahí en adelante, contara la historia como si quisiese agradar al Imperio Romano, apoyando al Imperio Romano. Pero uno que otro de sus libros también se remite a esa compasión que tiene o que siente por los judíos. He querido en este momento plasmar una de las citas más importantes que está en uno de sus libros llamados Antigüedades Judías. Y aquí Flavio Josefo tiene una referencia con respecto a la existencia de Jesús. Recordemos que él no es cristiano, él es judío. Y por tanto, que Jesús aparezca en sus libros es una referencia externa, es decir, aparte de la Biblia, este historiador nos cuenta que Jesús existió. Miren lo que dice. En aquel tiempo apareció Jesús, un hombre sabio, si es lícito llamarlo hombre, porque fue autor de hechos asombrosos, maestro de gente que recibe con gusto la verdad, y atrajo a muchos judíos y a muchos de origen griego. Él era el Mesías, y cuando Pilato, a causa de una acusación hecha por los principales de entre nosotros, miren cómo él se considera romano, ¿cierto?, lo condenó a la cruz. Los que antes le habían amado no dejaron de hacerlo, porque él se les apareció al tercer día de nuevo vivo. Los profetas habían anunciado este y 1000 otros hechos maravillosos acerca de él. Y hasta este mismo día la tribu de los cristianos, llamados así a causa de él, no ha desaparecido. Todo lo que está entre paréntesis parece ser algo irónico, pero miren cómo él registra una evidencia con respecto a la existencia de Jesús. Flavio Josefo es un gran pensador porque nos ha dejado a nosotros la historia de su tiempo, para que nosotros podamos comprender qué dinámicas permitieron el desarrollo de esas civilizaciones como una existencia social. Como acabamos de ver, la historia toma un papel importante dentro de la sociedad. Pues es por ello que muchas de las civilizaciones y muchos de los imperios antiguos y todavía en la actualidad se registra la historia con el fin de ver cuál es el paso del hombre por el mundo, con el fin de ver cómo es el desarrollo social, el desarrollo epistemológico del ser humano a lo largo de su estadía en lo que conocemos como mundo. Es por ello que nosotros hoy estamos analizando el concepto de la historia como ese registro a través no solamente de lo oral, de lo escrito, sino también la historia a través del registro de las narraciones literarias, a través de las arquitecturas, a través de los monumentos, a través de cada uno de los comportamientos que ha tenido el ser humano y que ha podido lograrlos dejar como rastros históricos de una generación a otra. Cabe resaltar que lo que nosotros hoy
como sociedad somos se debe a unos antecedentes y que entender nuestro contexto actual nos debe remitir, nos debe llevar a entender y analizar nuestro pasado. Si no conocemos nuestro pasado, pues no vamos a entender cuáles son las dinámicas sociales que en el día de hoy estamos viviendo o estamos sufriendo o en las que nos encontramos. Entonces, por eso la historia se convierte en un papel importante, porque en ella analizamos cómo ha devenido el ser humano, cómo ha devenido su pensamiento, cómo ha devenido su propio desarrollo y cómo ha llegado a ser la sociedad que es hoy. Al judaísmo le debemos el desarrollo del cristianismo, pero también le debemos a la misma historia de esos pensadores, de esas subjetividades que aparecieron en un momento, en una temporalidad determinada, le debemos todo lo que somos en cuanto a sociedad, y es por ello que es pertinente analizarlo. Flavio Josefo entonces conocía la importancia de hacer historia, conocía la importancia de registrar la historia para que el día de hoy nosotros comprendiésemos qué fue el judaísmo, qué era ser judío y cómo hoy en día esos movimientos judíos se han transformado y qué de esos movimientos ha permanecido. Hay que entender entonces la historia para saber, número uno, en qué se ha convertido el judaísmo, qué ha dejado, qué tiene todavía como tradición, pero también qué el cristianismo adoptó del judaísmo para convertirse en la religión que es hoy. Entonces nos vemos en una siguiente ocasión. Dios los bendiga.